Hoy vamos a hablar de la Panax Ginseng y vamos a dar unos consejos, 6 consejos para recomendar el ginseng. Y tengo el placer y el honor de tener a Giuseppe Alue, que es un experto del ginseng y es vocal de plantas medicinales del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Y sabe mucho sobre, no solo sobre el ginseng, pero sobre las plantas. Y ahora no puedo pasar la diapositiva. Ahora. Y entonces vamos a empezar hablando de qué es una planta adaptógena, definir qué es el ginseng, hablar de unos mitos sobre el ginseng, por supuesto los beneficios del Panax ginseng, la importancia también de tener un producto de calidad. Y os presentaremos también 2 estudios clínicos que se han hecho con un ginseng cultivado en Bélgica. Por supuesto, hablaremos también de las precauciones de uso del ginseng y al final os daremos los 6 consejos para recomendar el Panax ginseng a tus pacientes. Entonces, ahora dejo Josep explicarnos qué es una planta adaptógena. Buenas tardes. En primer lugar, quiero decir que estoy encantado de colaborar con Laboratoire Optim y con Benoît Filion. Siempre es un placer colaborar con ellos. Y también me alegra estar en la actividad de formación de la farmacia Coliseum y la participación de Natural Distributions, que hacen que todos ellos podamos hablar de cosas interesantes como esta, ¿no? Está bien que empecemos hablando de plantas adaptógenas, ¿no? Porque probablemente es una palabra que todo el mundo ha oído hablar, pero no todo el mundo tiene muy claro qué es una planta adaptógena. Por tanto, quizás sí que será bueno que la definamos para saber realmente qué es lo que podemos esperar y qué es lo que no se puede esperar de una planta adaptógena, ¿no? La definición un poco genérica, pero yo creo que muy clara, es la que está puesta, ¿no? Aumenta la capacidad de nuestro cuerpo para adaptarse, y aquí está la palabra con más importante, a diferentes tipos de estrés. Y recordemos que el estrés, al fin y al cabo, es una situación más o menos habitual en el cuerpo humano, en la especie humana, y no tiene por qué ser malo. Lo que es bueno es dar un nivel de estrés a ese cuerpo que no sea, pues, excesivo. Por tanto, una planta autógena es la que nos permite adaptarnos y superar esas situaciones de estrés más o menos agudo de diferentes tipos, tanto mental como físico, básicamente. El concepto se atribuía a este investigador ruso, Nikolai Lazarev, que en 1947 investigaba una de las primeras plantas adaptógenas estudiadas, que fue el euterococo. El euterococo, también llamado ginseng siberiano porque se encuentra en Siberia, eh, es una planta muy conocida ya, con bastantes estudios, sobre todo en actividad deportiva. El doctor Lazarev lo que hacía era trabajar para el ejército y, por tanto, buscaba plantas medicinales que ayudaran a superar, pues, las condiciones de estrés que sin duda tiene un ejército. Y sobre todo en Siberia me imagino que ya las condiciones eran muy duras. Por tanto, es lógico que estuviese estudiando estas plantas. El concepto, claro, adaptarse y superar unas malas condiciones o un estrés. En la siguiente vemos un poco más qué más tenemos sobre estas características, ¿no? En 68, Israel Bregman, Rusia, definió 3 criterios, y esto es muy importante conocer, ¿no? Uno es que sus propiedades farmacológicas no son específicas, o sea, no es una planta que actúa sobre el hígado, por decir una cosa, sino que son plantas que actúan incrementando la resistencia a un amplio rango de factores, siempre desde un punto de vista completo, biológico, físico y también químico. Es una acción que solemos llamar técnicamente una acción pleiotrópica, que digamos que establece una actividad a todo organismo y no solo a un órgano, un sistema o una parte muy específica. Muy relacionado con esto es su acción reguladora. De hecho, lo que nos quiere decir es que intentamos alcanzar el sistema de equilibrio, ¿no? Lo que se llama a veces homeostasis. Tanto cuando hay para arriba o para abajo, pues vamos a buscar un equilibrio. Regular ese sistema o esos sistemas y hacer que alcance una situación de equilibrio en la cual evidentemente nos encontramos mucho mejor. Y son inocuas, pero
como siempre, no son tóxicas ni efectos secundarios si las utilizamos adecuadamente. A la que nos sobrepasamos dosis o las utilizamos mal, evidentemente puede hacer daño sin duda alguna, como cualquier cosa que tiene actividad. Pero eso es siempre en dosis muy altas, en maneras incorrectas de utilizarlo, en las condiciones adecuadas y habituales, utilizando lo que se conoce bien, no tienen ningún efecto secundario. Algunas veces algún problema digestivo, pero eso no es un problema de la planta, sino un problema del producto. ¿Cuál es la diferencia entre adaptógenos y estimulantes? Que es otra de las clásicas preguntas, ¿no? Un adaptógeno no es un estimulante, no es una planta que te ponga 100, sino que es una planta que, si miramos las dos gráficas, quizás lo podemos mostrar, ¿no? En una parte está el nivel de rendimiento y el tiempo. Y en él vemos que se incrementa el rendimiento con una subida y una bajada muy atemperada, una bajada que va permitiendo recuperar en un tiempo largo. De manera que vamos a mejorar el rendimiento y la resistencia o la resiliencia, también podríamos hablar quizás en este momento, sobre esa situación que nos ha pedido, digamos, un poco más de actividad de todo nuestro cuerpo. En cambio, los estimulantes, esta acción previa de tener mejor rendimiento, suele dar, en muchos casos, una caída hacia el otro lado. Por tanto, después de la subida está la bajada, pero la bajada por debajo del nivel que sería de rendimiento que sería aceptable. Y este es uno de los efectos más desagradables de los estimulantes, que quizás sí que rápidamente y de manera clara te notas pues muy bien, pero a la que esto cede vas a caer en un pozo de poca actividad, de no encontrarte bien. Y esa es la diferencia fundamental. El adaptógeno nunca te abandona de golpe ni te irá hacia abajo, sino que te ayudará a ir superando y recuperando una situación de equilibrio adecuada y tranquilamente. Hay bastantes plantas adaptógenas, o menos que se están dando indicaciones adaptógenas. La primera, y sin duda alguna, y como ya veremos por muchísimas razones, es el Panax ginseng. Los efectos, aunque solemos hablar de estos dos, de la energía y la libido, esto es, digamos, acortar sus efectos. Pero esto ya lo veremos después y hablaremos. En segundo lugar, hemos puesto una planta que no es una planta, es un hongo. Pero aceptemos que una planta es un hongo, es el reishi, el ganoderma, que trabaja sobre todo a nivel del sistema inmunitario. Y evidentemente el sistema inmunitario es un complejo, no es una cosa específica y por tanto corresponde a la acción de una planta autógena. El Astragalus pendiflorus es también otra de las plantas que tiene una capacidad autógena que actúa sobre todo en un complejo riñones, diuréticos, corazón, que son sistemas muy relacionados, ¿eh? Y por tanto es normal que estén en este sentido. El Eutrococcus anticosus ya lo hemos comentado, lo llama el ginseng siberiano y lo estudia mucho el rendimiento deportivo. De hecho, en una olimpiada todos los atletas rusos estaban tomando el Eutrococcus anticosus, ¿eh? Otra planta que entra en este carácter es la maca. La maca es ese alimento, esa, digamos, tubérculo de los Andes, de la altiplanicia, que básicamente lo que hace es aportar energía. Una planta muy interesante, puesta en adaptógenos, aunque probablemente estaría mejor, y ya la veremos después, en otro sitio, es la Bacopa monieri, una planta clásica de Ayurveda, muy dirigida para la memoria. También de la Ayurveda está la Shawanda o Witania somnífera, que es una planta adaptógena con un perfil muy interesante para la ansiedad y el sueño. De hecho, su nombre ya lo indica, ¿no? Somnífera, sueño. Y también una planta que a mí me gusta mucho, la rodiola rosa o raíz ártica, porque es una planta que crece en las partes frías, ¿eh? De Siberia, de la península escandinava. Tiene una actividad claramente sobre estrés y agotamiento, porque hay mucho estudio en este sentido, y también la fatiga mental. Por tanto, como vemos, tenemos unas cuantas plantas autógenas, cada uno con su, digamos, perfil un poco diferente. Sigamos. Este es un que lo hemos puesto aquí para que veamos que también gusta mucho poner otras plantas que yo creo que tampoco son tan adaptógenas, ¿no? Como el basílico, como el rosmarino, el romero, etcétera. Son plantas que tienen una cierta acción para mejorar la situación,
pero no son unas plantas adaptógenas tal como ya hemos mencionado hasta el momento. Aunque como van muy bien y son útiles, pues se ponen estas listas, aunque ya digo, no es mi mejor lista de plantas adaptógenas. Aquí tenemos un ebook que el Laboratoire Optim ha preparado sobre 4 plantas sobre el sistema cognitivo. Y entonces son plantas adaptógenas, pero sobre todo que tienen mucha acción sobre el sistema cognitivo, ¿no? Ya las hemos mencionado, la ashwagandha, la rodiola, la bacopa o el ginseng. La ashwagandha es de la India, la rodiola, como he dicho, es ártica. La bacopa es también una planta de la tradición ayurvédica y por tanto de estas zonas, aunque tiene una distribución más situada. Y el ginseng es el noreste de Asia. China, digamos, es su cuna, pero también en Corea se cultiva muchísimo, ¿eh? Por tanto, está. Pero lo más característico del ginseng es que crece en zonas frías, ¿eh?, de China. Los nombres vernáculos, pues ginseng asiático, coreano, chino, la bacopa, el brahmi, la rodiola también le llaman la raíz ártica, como he dicho, y la ashwagandha, aparte de la ashwagandha, que sería el nombre original vernáculo, también le llaman el ginseng indio. Es curioso que estas 3 plantas, ashwagandha, rodiola y ginseng, que son muy buenas adaptógenas, se utiliza la raíz, y algún día habría que hablar de por qué las raíces de las plantas tienen algunas veces más actividad en este sentido que la parte aérea, como es el caso de la bacopa, ¿no?, que es una planta adaptógena, pero más sobre todo a nivel cognitivo y mucho para la memoria. Y estas son un poco las indicaciones básicas de estas plantas. La ashwagandha, el estrés, la ansiedad y, digamos, el sueño; la rodiola, pues para la fatiga; la bacopa, como he dicho, para la memoria; y el ginseng, pues para la energía, el estrés, el rendimiento, el sistema inmune, muchas cosas que ahora veremos. Bueno, el ginseng, pues pertenece al género Panax, ¿vale? Como he dicho, el ginseng indio le llaman es indio. A mí no me gusta, lo siento. Ashwagandha es una planta que no tiene por qué compararse con el ginseng. Ninguna planta tiene que ser comparable. Pero bueno, otras plantas del género Panax, que no son nuestros ginseng, como es que es el Panax ginseng, les llaman pues ginseng. El noto ginseng, que es una especie diferente, es el ginseng del sur de China. El Panax quinquefolius es el ginseng americano. Al ginseng a este le llaman coreano porque la verdad es que la República de Corea tiene una potente industria de investigación y cultivo del ginseng y por tanto se ha hecho muy famoso. Pero es Panax ginseng, es el Panax, digamos, chino, el Panax auténtico. ¿Qué quiere decir Panax? Pues Panax quiere decir eso, panacea. Pan se refiere a todo y ax se refiere a enfermedades, ¿no? A remedios para las enfermedades. Por tanto, la Panax quiere decir eso, lo que lo cura todo. Digamos que es un poco exageradito, pero la verdad es que el uso nos demuestra que realmente se puede utilizar en muchas situaciones. Y el nombre de ginseng, que se refiere a raíz y hombre, porque la raíz tiene una cierta forma antropomórfica y parece una persona. A veces hay raíces que se les ven los brazos y las piernas y por tanto por eso se llama. Pero yo siempre he relacionado el ginseng más al yin-yang, al equilibrio clásico chino de las fuerzas que una y otra se equilibran finalmente. Y esto es lo que buscamos en esta planta, un equilibrio de todo el sistema orgánico del cuerpo humano. Bueno, historia. Aquí simplemente ver un poco, esto es un trabajo reciente en el cual vemos un poco de los diferentes países, diferentes estados y situaciones y continentes, pues la historia, ¿no? Podemos ver que en el siglo XIII fue Marco Polo el que parece que lo trajo a Europa. En el 18, pues el Panax quinquefolium, ese Panax que hemos dicho americano, ya se utilizaba en América. Por supuesto, en China, 196 a.C., ya se utilizaba, ya se estaba presente la farmacopea de Nons, una de las farmacopeas más antiguas del mundo. Por tanto, tenemos referencias en todas partes
de la utilización. Las más antiguas, lógicamente, en la China, que es su país original. ¿Qué estamos hablando? Esta es lo que nos define nuestra planta, ¿no? El Panax ginseng, C.A. Meyer. Esto se refiere al señor que le puso nombre a esa planta. El nombre vernacular es ese ginseng asiático o ginseng coreano. Como he dicho, ese origen en el noroeste de Asia. Y hay toda una serie de especies relacionadas, aunque algunas pertenecen a la especie, al género, perdón, como es el Panax, pero otras como el Eutrococo o la Shawanda no pertenecen de ninguna manera a ese género y por tanto se les llama ginseng, pero no debería llamarse ginseng. El hábitat de cultivo, pues como veremos, las plantas tienen capacidad de crecer en muchos sitios. El origen de originario son las zonas frías y montañosas de China, Corea y Japón, que se llevó, pero realmente hace muchísimo tiempo que esta es una planta cultivada. Por tanto, no se sale al bosque a recogerla porque no hay, sino que son plantas ya de cultivo. Y, por ejemplo, en esto, como he dicho antes, el gobierno coreano hace muchos años que tiene un control exhaustivo sobre ese control. La raíz, para utilizarla bien, tener sus principios activos, tiene que tener un mínimo de 5 o 6 años. Y para dar una calidad adecuada a veces hace falta hasta 10 años de cultivo. Por tanto, no se puede poner una plantita de ginseng y al año siguiente utilizarla. Hay que dejarla crecer, hay que hacerla crecer en sus condiciones y con ese tiempo esa raíz antropomórfica, empieza a acumular los principios activos que después indicaremos y empieza a ser activa. Antes no tiene tanta actividad, por tanto, hace falta mucho tiempo. O hacer técnicas de cultivo que nos permitan tener esa composición sin tantos años. Y eso creo que también nos lo explicarán después. Gracias, Bueno, los Josep. mitos. Voy a Para ti. seguir. Y entonces, como decía Josep, creo que es muy importante saber de qué ginseng estamos hablando y hoy hablamos del Panax ginseng. Y muchas veces hemos tenido esas tres preguntas que podemos llamar mitos o preguntas frecuentes sobre el ginseng. La primera es si el Panax ginseng aumenta la presión arterial, si el Panax ginseng también aumenta la frecuencia cardíaca y hemos varias veces escuchado también personas que dicen, cuando me tomo el ginseng me siento más nervioso, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver y lo vamos a explicar en esta presentación. Los beneficios reconocidos a nivel internacional y sobre todo europeo son los siguientes. La SCOP es la cooperativa o digamos la Asociación Europea de Fitoterapia. Ellos han probado el uso del ginseng en el tratamiento de problemas de agotamiento, de debilidad, cansancio, pérdida de concentración y también durante la convalescencia, ¿vale? Después, por ejemplo, de una operación, se puede utilizar el ginseng. También la Agencia Europea del Medicamento tiene una monografía sobre el ginseng y reconocen su uso en caso de astenia, de fatiga mental o física y sensación de debilidad. Y entonces, esto me gusta ver este tipo de datos porque son realmente, bueno, como la Agencia Europea del Medicamento, lo que hacen es ven el uso tradicional de la planta, también hacen un análisis de todos los estudios que se han hecho sobre esa planta para dar una conclusión. Y quiere decir que ya hay bastante evidencias científicas para decir esto sobre el ginseng. Y entonces sí que el ginseng se puede considerar como un tonificante o revitalizante. También ayuda a mantener un buen rendimiento cognitivo. Y algo que quizás se habla menos es que el ginseng también tiene un papel a nivel del sistema inmunitario. Y también el ginseng
actúa a nivel del metabolismo del azúcar en sangre y esto creo que es, bueno, es algo hay que tener en cuenta más como precaución cuando utilizamos el ginseng en personas que tienen un tratamiento ya para la diabetes. Los efectos farmacológicos del ginseng se ha demostrado que tiene un efecto inmunomodulador, actúa sobre unos marcadores que son antiinflamatorios, pero son marcadores de la inflamación. La interleucina 2, por ejemplo, interleucina 10, el interferón gamma. Sobre la memoria, actúa sobre una enzima que se llama acetiltransferasa de colina, que actúa sobre los niveles de acetilcolina. El estrés activa los receptores de dopamina. Protección cardiovascular también porque actúa sobre los niveles de óxido nítrico a nivel endotelial. Y, como hemos dicho, regula el metabolismo de la glucosa, actúa sobre los transportadores de la glucosa, GLUT1, GLUT4, y sobre un receptor de insulina, IS1. Los principios activos de la raíz, o qué contiene la raíz, si hablamos de la raíz, el totum de la raíz, no solo de un principio activo o de un extracto, contiene sobre todo polisacáridos, proteínas y unos saponinas que se llaman ginsenosidos, comunes o minoritarios, y esto lo vamos a definir después. ¿Cuál es la diferencia entre un ginseng blanco y un ginseng rojo? Esto también creo que hay a veces un poco de confusión porque se piensa a veces que son dos plantas diferentes. Pero el ginseng rojo al final es un ginseng blanco, digamos fresco, que se hace un tratamiento con vapor de esa raíz blanca y en función del tiempo, digamos, de cocción, de la temperatura, la raíz va cambiando de color porque va a convertir unos ginsenócidos comunes en otras formas que pueden ser también más biodisponibles, ¿vale? Y el uso en China, sobre todo en Corea, la raíz, por ejemplo, negra, roja o blanca, puede tener varios usos y beneficios. Los ginsenócidos minoritarios se consiguen a partir de los ginsenócidos comunes, que son los principales en la raíz blanca. Y en este gráfico, RB1, RG1, RD son los ginsenócidos comunes. Y con el tratamiento de vapor, o también la raíz puede producir, metabolizar estos ginsenócidos comunes en otras formas que se llaman minoritarios, son más biodisponibles y también han visto que tienen una actividad más, digamos, fuerte, o son más bioactivos. Y entonces la calidad de una planta se puede definir también en función de la cantidad de principios activos y de qué familia tenemos. Si hablamos de ginsenócidos, hay que ver cuál es el porcentaje, digamos, de ginsenócidos comunes y también de ginsenócidos minoritarios. Se ha visto también que hay una acción sinérgica entre los polisacáridos de la raíz, la microbiota y el metabolismo de los principios activos. Y, por ejemplo, se ha visto que la microbiota puede modificar los ginsenócidos comunes en ginsenócidos minoritarios, ¿vale? Que son más biodisponibles. La calidad. Como lo comentaba Josep, una raíz que se cultiva necesita como mínimo 5 o 6 años para crecer y para producir niveles, digamos, altos de principios activos. Y también es una planta muy famosa. Un extracto de calidad es muy caro.
Y creo que el mercado del ginseng ha sufrido mucho porque, por ejemplo, en este estudio publicado en 2021, han visto que uno de cada 4 productos en el mercado, y no estamos hablando solo de suplementos, pero de productos a base de ginseng, está adulterado. Quiere decir que no tiene solo ginseng, pero puede contener otras plantas y no lo dicen en la etiqueta. Y entonces se vende como si fuera, digamos, un ginseng. Hay problemas también de contaminación del suelo. Y esto, bueno, sabemos que no es solo un problema de la producción de panas ginseng, pero es un tema de la voluntad de producir más. Y entonces queremos a veces utilizar pesticidas. Y como es una planta que necesita mucho tiempo, muchos años para crecer, pues se puede contaminar más con los metales pesados presentes en la tierra. Y, por supuesto, como es un cultivo tradicional en el exterior, la- las raíces pueden tener una composición que va cambiando en función de las condiciones de cultivo. Uh, por supuesto, todo esto se puede controlar. La adulteración, por supuesto, podemos ver, identificar si realmente estamos hablando del panel ginseng y se puede analizar. La contaminación se puede hacer una producción de cultivo ecológico y la variabilidad podemos intentar controlar también unas condiciones para y después, haciendo análisis, quizás mezclar varias raíces de varios campos para conseguir un producto uniforme. Pero esto es bastante, digamos, complicado y lo que ha hecho Botalis es una empresa que está basada en Bélgica, entre Bruselas y la frontera francesa, en el sur oeste de Bélgica. Ahí producen y cultivan, digamos, el Panax ginseng, pero es un cultivo hidropónico en interior. Entonces, en este caso, controlan todas las condiciones de cultivo. Primero, el tipo de Panax ginseng, entonces ya han identificado la planta, las condiciones de temperatura, de luz, de agua, de sustratos, y así pueden conseguir una raíz de alta pureza con un perfil molecular muy específico, con una mezcla de ginsenócidos comunes y minoritarios. Y ahora os voy a presentar 2 estudios clínicos que se han hecho con este extracto de ginseng que se llama ginseng HRG80. Y este primer estudio ve la relación entre el uso de ginseng y la actividad eléctrica del cerebro en personas de 60 y 75 años. ¿Vale? Son personas, en este caso, sanas. No estamos hablando de personas que tienen problemas particulares, pero querían ver cuando esas personas toman o un placebo o el ginseng blanco, 2 veces 418 miligramos de ginseng blanco, o un ginseng cultivado en Bélgica, es el HRG80, 2 veces 209 miligramos al día. Y han tomado o el placebo o los 2 tipos de ginseng durante 4 semanas y tuvieron que hacer unos ejercicios, unos test, digamos, de concentración, de memoria, cálculos, antes y después de tomar el ginseng o el placebo. Y cuando se mide con un electroencefalograma la actividad eléctrica cerebral, aquí podéis ver un gráfico donde se ve el hemisferio izquierdo a la derecha y el hemisferio derecho a la izquierda. En la parte superior, WG es el ginseng blanco, perdón, el placebo, WG es el ginseng blanco. El ginseng rojo cultivado en Bélgica es el HRG80 y se ve que en el lóbulo frontal, cuando las personas están haciendo un ejercicio de memoria, por ejemplo,
hay más actividad y es la zona un poquito más lila que azul-verde, ¿vale? Y bueno, han hecho unos análisis bueno, y han visto que estadísticamente ambos ginseng tienen un impacto a nivel cerebral, ¿vale? Y también durante el periodo de relajación, cuando los pacientes o los participantes tenían que estar quietos con los ojos abiertos o cerrados, entonces era más un momento de relajación, y también durante las tareas cognitivas. Y entonces han visto que se asociaba a las tareas de memoria, atención y rendimiento mental. Y en este estudio han medido también la presión arterial y la frecuencia cardíaca en cada grupo, placebo, ginseng blanco y ginseng rojo. Y no han visto un efecto de la toma de ginseng sobre la presión arterial ni en la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y entonces, este mito de el ginseng me puede subir la presión arterial o la frecuencia cardíaca, no voy a decir que nunca pasa, porque creo que cada uno es diferente, pero en un grupo de personas de 60 a 75 años que han tomado un ginseng blanco o un ginseng rojo de calidad, porque son ginseng y saben que es un Panax ginseng, no han visto un efecto sobre la presión arterial ni sobre la frecuencia cardíaca. Y también en este estudio han visto que, y sobre todo el grupo que tomó el ginseng rojo, HRG80, tenían un mejor estado de ánimo, una mejoría del estado de ánimo, y también una sensación de calma, ¿vale? Entonces, la toma de ginseng no es un excitante, ¿vale? Al contrario, puede calmar. Y hemos visto en la introducción el efecto que es una planta adaptógena y cómo puede actuar una planta adaptógena. El segundo ensayo clínico se hizo en un call center, un centro de atención telefónica, donde las personas pues trabajan en condiciones de estrés y querían ver si el diseño del estudio es muy parecido a lo que se hizo en el estudio anterior. Tres grupos, un grupo que tomó el placebo, un grupo que tomó el ginseng blanco, una dosis 2 veces más alta que el ginseng rojo, HRG80. Y han visto, haciendo una serie de test, que el ginseng rojo, sobre todo, y bueno, es superior al ginseng blanco en este caso, aunque la dosis es más baja, ¿vale? Y actúa a nivel de la atención, memoria. También han visto una disminución a nivel de la escala de estrés percibida. Y ya a partir del día 1, era un estudio de 2 semanas, y a partir del día 1 han visto una mejoría sobre la atención y la memoria. Efectos secundarios del Panax ginseng. Estos son efectos documentados por la SEFI, que es la Sociedad Española de Fitoterapia. Hablamos sobre todo de trastornos gastrointestinales que pueden ser relacionados a la planta o si una hipersensibilidad, pero estos, si vemos también en los estudios clínicos publicados, realmente no hay efectos secundarios. Y las precauciones de uso no se aconseja en mujeres embarazadas. Hay que tener cuidado en caso de pacientes que toman una medicación para la diabetes. Hay que ver si pueden interactuar. Y también la CEFIT nos recomienda el uso de ginseng durante un periodo de 3 meses y nos recomienda tampoco una dosis superior a 2 gramos al día. Y esto, bueno, creo que depende también del tipo de extracto de ginseng o de la planta, pero bueno, esto lo podemos utilizar más como referencia de decir si son 2 o 3 gramos, pero por lo menos no utilizar dosis tan altas. Y dejar
de tomar el ginseng después de 3 meses. Esto creo que cuando se utilizan plantas adaptógenas, siempre está bien descansar un poco y volver a tomar la planta para no acostumbrarse y al final perdemos un poco el efecto de la planta. Entonces, en resumen, ahora vamos a dar los 6 consejos para recomendar el ginseng. Es muy importante utilizar o recomendar un ginseng que sea un Panax ginseng coreano. Y hemos visto que el rojo, por ejemplo, a nivel del estado de ánimo, tiene un efecto superior al ginseng blanco. Para que en caso de astenia, fatiga, agotamiento, para mantener un buen rendimiento cognitivo, sobre todo, dosis, si estamos hablando de ginseng, por ejemplo, HRG 80, es un equivalente a 1 o 2 cápsulas al día. Mejor tomar ginseng por la mañana durante 3 meses y hacer un descanso. Precauciones, posible interacción con medicamentos para la diabetes y no se aconsejan mujeres embarazadas. En el laboratorio Optim tenemos el producto Optim Ginseng, que es que contiene el ginseng rojo cultivado en interior en Bélgica. La cápsula lleva 125 miligramos de esa planta, de esa raíz, y utilizamos solo la planta, la cápsula, un agente de carga que es natural, que es la goma de acacia orgánica y nada más. Entonces es un producto muy, muy puro. Recomendamos, como decía antes, 1 o 2 cápsulas al día y son cajas de 30 cápsulas. Muchas gracias. Antes de empezar con las preguntas, quería, como lo comentamos antes, decir que tenemos un ebook que podéis conseguir. Me podéis escribir directamente a mi correo benoit@laboratoire-optim.com y os pasaremos el ebook. Y antes de empezar las preguntas, Benoit, sí, yo quiero decir un par de cosas. vale. Sí, no, siempre me gusta mucho resaltar algunas cosas y los ginseng rojo siempre me ha hecho mucha gracia porque ahora nos volvemos locos para aumentar la biodisponibilidad de muchas plantas de muchos principios y esto los chinos ya lo habían descubierto y practicado hace bastante tiempo. Y de ahí la importancia de tener un ginseng adecuadamente, no solo el ginseng, sino cómo se le trata y cómo se prepara para que lo sea, ¿no? Eh, los 2 gramos al día que indica la monografía de Sefit son de un trabajo de hace bastante tiempo que se hizo y que, por tanto, asegura que en esas dosis no hay ningún problema en tomarlo. Pero también, como has dicho tú muy, muy claro, una planta para situaciones de estrés no puede ser una planta para todos los días, cada día. O sea, si alguien tiene estrés cada día y lo necesita, probablemente lo que tiene que hacer es cambiar el tipo de vida y el ritmo de vida. Eso Correcto, sí, 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 clarísimamente. sí. No hay ninguna. No esto. Y también solo un comentario que siempre me gusta mucho, ¿no? Esta es la primera planta que estableció un control de calidad a través del reconocimiento del DNA, de lo que se conoce como técnica del DNA barcoding, o digámosle prueba de paternidad ginseng, debido a que, como muy bien has indicado, la cantidad de adulteraciones es tan importante, pero tan importante y aún habitual, porque en los programas de control de calidad que hay en Estados Unidos, por ejemplo, aún sigue apareciendo pues, contaminación de otros ginsengs o de otras plantas, pues hay que hacer pruebas de DNA para autentificar que se trata de Panax Ginseng CA Meyer. Y eso es muy importante porque sin calidad no hay eficacia y eso en nuestro caso es fundamental. Sí. Y eso creo que es bueno, hoy hablamos del ginseng, pero esto se aplica en todo el sector cuando hablamos de fitoterapia. Eh, por supuesto, son productos naturales, pero hay que ver si realmente estamos hablando, bueno, como dices tú, de qué planta estamos hablando, en qué condiciones están cultivadas, eh,
si hay extracción, en qué condición, y todo esto influye, y esto puede influir, y eso creo que es lo que ha pasado leyendo muchas cosas sobre el ginseng. Como es una planta tan famosa, que tiene tantos beneficios, se pueden leer hasta 150 beneficios, beneficios si queremos. Hay gente que cuenta cosas que quizás no están documentadas, pero se dice muchas cosas sobre esa planta. Se ha utilizado con plantas que quizás no eran el ginseng o un ginseng de baja calidad. Y Sí. por eso después la gente puede decir, sí, pero yo he probado el ginseng y he tenido problemas. Y entonces hay que ver qué ginseng utilizamos. Esto es muy importante. Muy, muy importante. Y espera, que entra ahora justo una pregunta, si Mm. estáis dispuestos a Sí, contestar. Mira, Sí. buenas tardes. Primero dar las gracias por el webinar y referente, bueno, no sé si lo leéis también vosotros la sí, pregunta, Benoat o sí, sí. Josep. Yo no veo, no. Vale. Yo sí que la leo. Referente a las educadas con respecto a una Ahora persona sí. que tiene diabetes, ¿qué dosis sería recomendable? De entrada hay que saber qué está tomando, o sea, qué le están dando, ¿no? ¿Cuál es el medicamento que lo están dando y cuál es su nivel de riesgo de la hipoglucemia, que es el problema en el caso de las diabetes, ¿no? Y entonces hay que ir con cuidado en este sentido. Si la persona tiene realmente un riesgo de diabetes, no sería aconsejable nunca dársela. Si es una diabetes, evidentemente estamos hablando de tipo 2 y está bien controlada y no hay ningún problema, se puede intentar dar, pero la verdad es que no es la mejor recomendación utilizarla en temas de diabetes, porque la planta es hipoglucemiante, eso también está demostrado.